Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. Me gustaría empezar presentándoles a Ronnie y a Tomiko. ¿Qué me dijiste que significa? Mujer bendecida. Mujer bendecida. Fíjate, hasta eso se me olvidó y era lo que no se tenía que olvidar. Oigan, pero tenemos un mensaje de parte del Espíritu Santo y les pido que por favor pongamos toda la atención porque esto es muy importante para ti. Cuando Jesús lo acusaban de que era un blasfemo, ¿se acuerdan de eso? Sí. ¿Se acuerdan que decía que él tenía el diablo y que entonces por medio del diablo estaba haciendo sanidades? Y bueno, ¿sí se acuerdan? ¿Y qué contestó Jesús? Una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo hoy quiere romper en tu mente y en mi mente toda división. Amén. No somos de Pablo, de Silas. No somos, fíjate bien, este es el tiempo en el que el Espíritu Santo, y lo está haciendo en todo el mundo, nos está reformando. Wow. Como iglesia, que iglesia no significa congregación religiosa, no significa denominación, no significa religión, ¿entiendes? Iglesia somos tú y yo, donde 2 o 3 nos reunimos en su nombre, ahí está Él. Amén. Y este es nuestro sello del cielo. Somos hijos, exacto. Entonces, de tu mente y de mi mente se tiene que caer ahorita mismo, y lo decimos como una orden, toda estructura que nos haya dictado que somos de Cristo, nada más, ¿ok? En el cielo y en la tierra. Y nuestra asignación temporal en la tierra es traer la luz de Cristo, la manifestación del reino. Todos unidos en un solo cuerpo, porque un cuerpo no se puede dividir, y el cuerpo de Cristo nadie lo puede mutilar. Entonces nos unimos en su amor, nos estamos viendo aquí y nos vamos a ver por la eternidad. Amén. Y nos vamos a amar siempre. Entonces empieza la vida eterna desde el momento en que tú y yo le dijimos que sí a Jesús. Corrió el tiempo que no es Cronos, es Kairos. Amén. ¿Verdad? Así es. Empezamos. Bueno. Y ahora sí, bueno, pues yo les quiero presentar a Ronnie. Ronnie, yo había escuchado de ti, pero no me acuerdo dónde te vi, pero cuando me dijo Andy de ti, dije, claro que sí, que esté, por favor, que venga. Yo ya había escuchado de ti, no sé si fue antes de la fundación del mundo o fue en la tierra, pero yo había escuchado de ti y yo ya te había visto en algún programa, algo. Pero independientemente de eso, porque sé que a papá Dios le encanta que sus hijos brillen también, porque pues es Él el que se mueve a través de. Quiero darles la bienvenida, mujer bendecida, ya se me olvidó otra vez. Y Ronnie, gracias por estar aquí. Al Espíritu Santo, porque también tiene sentido del humor, se le ocurrió ponerle por nombre a este movimiento Tiempo de Café con Jesús. Aquí estamos un pedacito del cuerpo, bueno, un gran pedazo del cuerpo de Dios, digo, no por números, sino por intensidad y pasión. Amén. Estamos aquí reunidos para honrarlo a Él y a honrarlos a ustedes por haber venido. Esta es su casa, de verdad se los decimos con todo el corazón. Su familia también. Y cuantas veces nos quieran visitar y anden por Guadalajara, son bienvenidos. Igual que Andy, Karen y todos los de Escuela Sobrenatural. Gracias por estar aquí. Y para conocer un poquito de Ronnie, lo que yo investigué, tú me dices si investigué mal, por favor, me corriges. Está bien. Yo investigué acerca de ti. Ajá. Y a ti te va a tocar presentarnos a Tomiko, porque yo no sabía que venía y no la investigué, pero tú sí sabes de ella, entonces nos vas a decir de ella. Claro, claro. Pero bueno, Ronnie es un hombre que ha sido usado por Papá Dios. Él, tengo entendido que tú empezaste en Redding, California, en Bethel, como que ahí empezó tu mover, ¿no? Sí, bueno. Platícanos un poquito de eso. Mi esposa y yo vivíamos en México, en la Ciudad de México. ¿Tú eres mexicano? Sí, yo nací en Puerto Rico, pero esa es otra historia. Okay. Pero me trajeron a la Ciudad de México cuando tenía 2 años. Bueno, menos, de hecho 1 año y cachito. Y entonces... Más mexicano. Más mexicano, sí, 30 y tantos años viviendo en la Ciudad de México. Entonces, y Dios me despertó un día, mi esposa y yo teníamos una escuela,
un movimiento misionero. Queríamos enviar misioneros desde México hasta otras partes del mundo. Ok, entonces ya nos escuchan, ¿verdad? Sí. Va, entonces estábamos platicando con Ronnie, nos decía que él nació en Puerto Rico, pero tiene desde los 3 años que vivió en México muchos años. ¿Hasta qué edad viviste en México? 33. 33, y bueno, yo vi en lo que investigué, Ronnie, pero tú dime, que tú empezaste tu mover en Redding, California, en Bethel. Ahora estás viviendo en Austin, Texas. Sí, así es. Ok, y bueno, tú eres un ministro, más que nada, tú eres un hijo de Dios con un fuego impresionante de parte de Él. Y has tenido tanta pasión por Dios que te ha gustado darlo a conocer de todas las formas posibles. Y es una pasión que está en tu corazón. Yo vi que tú eres un apasionado por lo sobrenatural porque entiendes que ese es tu diseño. Y te encantaría ver a todos los creyentes moviéndonos en ese sentido, en ese ámbito que es nuestro natural para los hijos de Dios. Sí, ¿Es correcto? Así es. Tú te mueves mucho en sanidades, milagros, porque ese poder tú has entendido que te ha sido dado por parte del Espíritu Santo, liberación. Tú te has afianzado muy bien en tu identidad como hijo de Dios, y eso ha hecho que tú, por creer que eres su hijo, se manifiesta a través de ti el poder de Dios para el servicio también de aquellos que lo necesitan. Así es. Amén. ¿Okay? Amén. Es lo que yo vi de ti. Gracias. Sí, así es. Muchas gracias, Claudia. Y sí, amo a Jesús. Amamos a Jesús. Simplemente, yo le digo siempre a los jóvenes, no, porque yo recibí a Cristo cuando tenía 15 años, me entregué al Señor a mis 15 años y no he dejado de seguir al Señor desde esa fecha. Y la verdad es que les digo, no hay mejor vida que la vida con Dios. Amén. Está llena de historias. Ayer fuimos a celebrar el cumpleaños de una gran amiga, Ana Isabel, y no me dejaba de todo el tiempo, es que casi me explota una bomba en Colombia, y cuando tengo varias historias que ahorita no me voy a entrar en ellas, pero no me dejaba, siempre me decía, ¿por qué? Porque la vida con Dios es una vida llena de aventuras. Amén. Llena de vida y de grandes testimonios. Yo voy a ser el abuelo que no deja de contar historias con mis nietos, ¿no? Tengo 2 hijos, junto con mi esposa, como bien decía Claudia, vivimos en en Austin. Es que ya llevo mucho tiempo diciendo Redding, nos acabamos de mudar a Austin, hace como 8 meses. Y pues ya ahí en Austin tengo una hija de 10 años y a mi hijo Nicolás. Se llama Megan, mi hija, y Nicolás de 12 años. Y bueno, aquí me acompaña Tomiko. Ella es una tremenda bendición, es una hija de Dios que no saben lo profética que es y el amor que carga por la gente para verla sanada, liberada, transformada y de verdad, pues ella es nuestra mano derecha en nuestra escuela. Tenemos una escuela, se llama Real, es en línea, la iniciamos en la pandemia de hecho y Dios nos ha permitido trabajar unidos, ¿verdad que sí, Tomiko? Sí, está increíble. Sí, la verdad es que yo conocí a Jesús hace 15 años y fue así como lo conocí, me tiró al piso y fue, ¿qué es esto? Yo quiero más. Y empecé, la verdad, una relación increíble con el Espíritu Santo y literal veo como la vida en Cristo es una aventura constante. Me emocionan las circunstancias difíciles porque es la manera en que puedo ver la mano de Dios conmigo, ¿no? Sí. Y hoy en Real, la verdad es que Ronnie ya le han hecho algo increíble para el mundo. Es algo en donde ahorita ya tenemos 10 países, en donde estamos teniendo 300 alumnos. Ya tenemos primero y segundo, y nuestro corazón es que tú te actives en esa identidad que eres, no que te llenes de conocimiento o de bibliazos, ¿no? Sino que lleves a la acción aquello que nos fue dado, ¿no? Y pues es algo que Ronnie ya le hicieron en pandemia, que el Espíritu Santo dio esa idea loca, en donde al principio era, ¿cómo vamos a ministrar en línea? Pero para Dios no hay límites. Amén. Están cosas increíbles y lo más padre es que te lleva a más y más, a que te des cuenta de que Él te quiere usar en el área de influencia que te ha puesto.
no necesitas estar en una estructura así como aquí, ¿no? Que es increíble, un café con Jesús. Y es algo que rompe con los esquemas tal vez de congregación o iglesia que hemos tenido. Todo suma, wow. Sus ideas locas. Yo veo que hay muchas mujeres aquí que Dios les habla en la cabeza y quizás en algún punto dijiste, creo que estoy volviéndome loca, esta idea está loca. No, la verdad que sus ideas son locas. Sí. Y Él nos dice, no trates de entenderme, confía y obedece. Amén. Entonces eso es real. Qué bueno, gracias por invitarnos. Qué lindo, qué hermoso. Muy bien, muy bien. No, pues tú, Ronnie, nos gustaría mucho que nos compartieras lo que el Espíritu Santo haya puesto en tu corazón. Sé que también es un hombre que cree que estamos ya en un despertar muy fuerte, que le llamamos avivamiento, pero creemos que el avivamiento lo traemos cada uno de los hijos adentro, es cosa de que nos demos cuenta y de que despertemos a lo individual para contagiar a otros, ¿no? Amén. Pero me gustaría que nos hablaras de eso porque tú estás en ese mover. Yeah. Muchas gracias, pues... Ahorita me gustaría empezar con una historia, de hecho, y fue la forma en la que Dios nos llevó a comenzar, como bien dice Claudia. Nosotros empezamos en Redding, California, no sé si conozcan la iglesia Bethel, del pastor Bill Johnson y Chris Vallotton, ¿alguien la conoce? Algunos la conocen. Algunos, ok. Bueno, pues es una iglesia de mucha influencia en muchas partes del mundo, y el pastor Bill Johnson es un gran hombre. Y Dios nos permitió entrar en este mover del avivamiento, pero fue muy interesante porque muchos dicen, es que yo no sé cómo me habla Dios, ¿no? Luego me cuesta trabajo escuchar a Dios. ¿Algunos dicen eso? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿No todos? ¿Sí? Sí. Una honesta, no es cierto. No, yo sé que hay veces en que no es así de, pues, hay gente que Dios le habla audiblemente. Yo sí he conocido gente que Dios les habla así como si fuera nuestra voz. Y les digo, qué privilegio. De hecho, una chica se me acercó y me dijo, a mí me sorprendió saber que Dios no le habla a todos audiblemente. Y yo, sí. A mí nunca me ha hablado audiblemente. Cuando hubo un punto hay momentos en nuestra vida que Dios pone que son como puntos de cambio, yo los llamo. Son puntos importantes a los cuales tenemos que prestar atención. Hay una historia en la Biblia acerca del profeta Eliseo y Acab. No sé si fue Eliseo, creo que fue Elías y Acab. Y entonces Dios le dice al profeta que le diga a Acab, toma estas varas y golpea el suelo, ¿no? Y entonces dice que él golpeó 3 veces el suelo. Y parecía una cosa muy simple, ¿no? Muy sencilla, pero... Y Elías le contesta, conforme solamente golpeaste el suelo 3 veces y no 5 o más, por lo tanto tendrás 3 victorias, wow. Pero tus enemigos caerán sobre ti. Y tú así de, oye, qué mala onda por pegarle al suelo nada más. Pero una de las cosas que siento que Dios estaba viendo en él no le dijo, pega en el suelo y detente. Él le dijo, pega en el suelo. Y hay veces en que nosotros tenemos que aprender a que la perseverancia es algo, la permanencia, ¿no? La Biblia dice, permanece en mí y yo permanezco en ti. Así como yo permanezco en ti, ¿no? Juan 15. Y entonces, cuando Dios nos dice golpea, pues hay que seguir golpeando. ¿Hasta qué? Hasta que Dios nos diga que no. ¿Por qué? Porque si este hombre hubiera tenido la pasión y la permanencia de decir, el profeta me dijo golpea, voy a golpear y seguir. Entonces, yo te voy a ser sincero, yo no crecí, hubo amigos, de hecho estaba hablando con Andy, y él me decía, yo empecé no empecé, pero Dios me tocó en un avivamiento, ¿no? Y fue maravilloso, y yo no empecé en eso, o sea, yo no empecé en lo sobrenatural, yo empecé como un joven que amaba a Dios y que le gustaba estar de amigo con Jesús, y después hubo un día, y siento que en varios... No sé si está cerca o está a la vuelta o ya está aquí. Un día el Espíritu Santo me despierta en la noche. Yo ya tenía 30 y tantos años, tenía mi familia, tenía mis 2 hijos. Y de repente sentí la presencia de Dios como me levantó de mi sueño y me despertó. Eso nunca me pasa a mí. Yo soy un hombre que duermo muy bien. No me despierto en la noche. Me despierta el Espíritu de Dios y le digo, Dios, o sea, estás aquí, no sé qué quieres, ¿no? Entonces, la verdad me puse nervioso y me metí al baño y prendí la luz y le dije, Dios, y me dice, múdate.
múdate a Bethel, a Redding, California. Y yo, no, Dios, pero yo tengo, mi familia está aquí, o sea, no me decía que me fuera con mi familia, obviamente, ¿no? Pero mi familia ya está establecida, tenemos un negocio, tenemos la organización de misiones, nuestra iglesia. Me decía, Dios, múdate. Yo te voy a bendecir, te voy a equipar, te voy a levantar, ¿no? Y me dijo, y básicamente el Espíritu de Dios yo lo sentía casi como si me estuviera hablando audiblemente, porque cada pregunta que yo decía, el Espíritu de Dios me contestaba. Me dio una visión del primer lugar donde íbamos a vivir, y me dijo 5 meses, y entonces de repente así como entró, se fue. Para mí fueron 5 minutos de tiempo en el cual yo pasé en la presencia de Dios, y mi esposa cuando me regreso a mi cama me dice, oye, ¿estás bien? Y le digo, ¿qué? ¿Por qué? Le dice, es que llevas 45 minutos en el baño. Le digo, no, llevo 5 minutos. No, yo vi cuando te paraste, porque cuando encendías la luz en nuestro departamento, se prendía el extractor, ¿no? Ya saben esos, ¿no? Que, entonces se despertaba y me dice, yo vi la hora y ahorita estás regresando, pasaron 45 minutos. Bueno, para mí fueron 5. 5 minutos en la presencia de Dios, y le conté después, y entonces Dios nos dijo, en 5 meses, vendan todo y váyanse a Redding, California. Y nos fuimos. Y comenzamos una locura en donde no sabíamos, llegamos y yo no tenía trabajo, yo no tenía forma, o sea, gracias a Dios, como nací en Puerto Rico, era ciudadano americano, ¿no? Entonces eso sí lo teníamos, mis hijos también lo tenían, pero yo ni sabía en dónde iba a trabajar, no, simplemente vendimos todo y nos fuimos. Y Dios empezó a proveer, no me dejó trabajar durante 1 año, y traía gente, llegaba y me decía, Dios me dijo que te diera $10,000, Tom, para que tú y tu familia vivan. Bueno, ni siquiera sabía. Dios empezó a proveer, y fue un tiempo maravilloso. Yo no sé qué es lo que Dios tiene para ti, pero sí te quiero decir una cosa. Dios hace milagros no solamente físicos, sino financieros. Amén. Crea cosas para abrir sueños, pero hay momentos en los que Dios te da una instrucción, y si tú eres lo suficientemente permanente para seguir esa instrucción, entonces eso va a dar cabida a un sinfín. Es que si yo te contara el caminito, por así decirlo, de cómo Dios me fue poniendo, y Dios me permitió ser el traductor del podcast de Bethel, y entonces me convertí en el traductor del podcast, y ahí estaba en mi cabinita traduciendo, ¿no? Yo así en español y traducía, y no, es decir, yo no tenía una plataforma, simplemente tenía un Dios al cual yo seguía, tratando de encontrar el propósito que Él tenía para mí, y a través de esas pequeñas cositas que yo hacía, de seguir golpeando en la tierra, de no dejar de golpear, el Espíritu Santo marcó, y ahorita pues gracias a Dios me tiene en este lugar en el cual soy completamente feliz. Y no es porque no haya problemas, no es porque no haya dificultades, créeme, hay muchas. Se nos inundó la casa hace 7 meses cuando llegamos a Austin. Si te enseño el video, llegamos a una casa inundada. Así de, ok, vivimos en Airbnb por 3 meses, y bueno, eso es otra historia, pero mi punto es, no es porque no haya dificultades, las hay, pero cuando estás viviendo en ese sigo y sigo, amén, entonces siempre sabes que Dios está contigo, amén, que ángeles caminan contigo. A veces no los puedes ver, ojalá los puedas ver, pero ángeles caminan junto contigo. Y hay fallecimientos, ¿no? Gente que se va, problemas, empresas que caen, miles. O sea, yo sé que si vemos aquí, cada uno tiene una necesidad, algo. Pero te quiero dar la esperanza de que Dios puede y quiere. Y hay simplemente momentos en los que tenemos que obedecer y decir, estoy dispuesto a irme, a vender todo, porque ¿estás de acuerdo que es una locura? O sea, muchas veces me dice la gente, ¿qué tan difícil? Y te voy a decir, cuando tomé la decisión ya no fue difícil. Obviamente tuvo sus dificultades, pero después de decir, sí, Dios, venderlo todo, fue como un sí, vamos a nuestro destino. Y llegué allá y me deprimí por 3 meses porque no tenía trabajo, porque no tenía nada que hacer. Y simplemente iba a la iglesia, era todo lo que hacía. Ya después estudié en la escuela y bueno, conocí a gente maravillosa. Y quiero simplemente leerte un versículo, bueno, una historia en la Biblia. Y quiero preguntarte, ¿qué tan espiritual crees, antes de leer la historia, qué tan espiritual crees que somos? Porque creo que mucha gente no sabe lo espiritual que es. Totalmente.
99.99. Si recuerdas, hay una historia en la Biblia en la cual los discípulos, Jesús acaba de morir, ¿estás de acuerdo? Y los discípulos entonces están todos atemorizados porque ahora seguramente piensan que van por ellos para matarlos, y dice que todos se juntan en un lugar y que están a puerta cerrada. Y que de repente en Juan 20, ahí tú lo puedes leer, Jesús se les presenta y dice, y a puerta cerrada, y Jesús se les presenta y dice, la paz sea con ustedes. Yo creo que les dijo, la paz sea con ustedes, así como, no teman porque estoy aquí, porque entré por donde se me dio la gana, porque no dice nunca que abrió la puerta ni nada. Entonces Jesús entró nada más así a puerta cerrada. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado? Me dice, el Espíritu Santo una vez me mostró, me preguntó, oye, ¿cómo crees que yo entré a este lugar? Y le digo, pues he visto las películas de fantasmas, ¿no? Como un fantasma así, ¿no? Que cruza la pared, ¿no? ¿Sí? ¿Sí las han visto? Y me dice, no, tú estás mal. Me dice, yo no crucé a la pared me cruzó a mí. Wow. Porque yo soy eterno, pero la pared es temporal. Dimensional. Wow. Me preguntan que si fue revelado el propósito. No, yo simplemente a nosotros nos dijo, vete, y en 5 meses y llegamos allá conforme yo fui. Ahora sí que Dios me fue dando las piezas de rompecabezas. Normalmente así Dios trabaja conmigo, no me da la imagen completa. Me daban la parte del rompecabezas y, ok, ahora ponemos esta pieza. Y ahora, ok, traducimos, y ahora hacemos esto, y ahora armamos la escuela, y ahora hacemos esto. No es yo sé exactamente que voy a poner una iglesia de 5,000 personas. No. Bueno, así no es como Dios funciona conmigo. Con todos. Con nadie, porque entonces no sería fe. Bueno, Si ya tienes muchos. toda Relación pues ya está constante. todo seguro, ¿no? A veces puede estar todo seguro, ¿no? Sí. Yo me fui diciendo, Dios tiene un propósito para mí en Betel. Y Dios fue tan lindo que me permitió conocer a este hombre hermoso llamado Bill Johnson y poder traducir a su lado en un escenario en frente de miles de personas, ¿no? Y la verdad es que para mí ese era uno de mis sueños. Y Dios me dio uno de mis sueños. Bueno, muchos, pero no tengo tiempo de contarlo. Entonces, ¿qué tan espiritual eres? Tu espíritu es eterno, pero tu cuerpo es temporal. No eres un ser físico tratando de alcanzar un mundo espiritual. Eres un ser espiritual viviendo temporalmente en un mundo físico. Amén. Porque nuestro espíritu va a vivir por la eternidad, ¿están de acuerdo? Amén. El punto es ¿dónde? Y ahí es donde entra la cruz. Que debemos siempre tener en la mira la cruz. Amén. Nunca dejar de olvidar el sacrificio de nuestro Dios. Con eso, o sea, si tuviéramos todo ese tiempo en mente, así Pablo decía, no decidí saber nada entre ustedes, sino a Cristo y a Cristo crucificado. Amén. Si siempre tenemos la cruz frente a nosotros, sabemos lo que Dios pagó por nosotros y lo importante que es la resurrección. Todo. Es maravilloso. A veces decimos, es que estoy tratando de alcanzar el mundo espiritual. No, ya eres espiritual. Amén. A veces el diablo nos quiere cambiar nuestra forma de pensar diciéndonos, no, es que tú no eres tan espiritual. ¿Por qué? Porque pensamos que los que son espirituales son los pastores o la gente que trabaja con cosas espirituales o esto y lo otro. No, tú eres un ser espiritual y puedes tocar el mundo espiritual tan grande, tan intensamente como tú desees hacerlo en tu casa, en tu trabajo, en tu lugar. Y lo que quiero hablarte hoy es acerca de eso, de vivir en lo que yo llamo la constante presencia de Dios. Amén. ¿Qué es la constante presencia de Dios? Bueno, mira, antes de eso, déjame leerte un versículo, Romanos 12:2. Bueno, 12:1. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. O que es, algunas versiones lo ponen como que es su adoración racional. Su forma de entregarse racionalmente. Y muchas personas dicen, nosotros tenemos que ser sacrificios vivos, ¿no? Y santos y agradables a Dios. Y sí, estoy de acuerdo. Pero eso no es lo que dice el versículo. Lo que dice el versículo es, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. ¿Qué tal que hemos visto nuestro cuerpo como una forma, en cierta manera, a veces mala, ¿no? La carne, es el cuerpo, me lleva a pecar. Déjame darte una perspectiva distinta. Todo lo que Dios hizo es bueno, ¿sí o no? Amén.
Y cuando Dios vio al hombre, no dijo, su cuerpo es malo, pero su espíritu es bueno, No. ¿sí? No, Dijo, es bueno. es bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno. Entonces, ¿qué tal que nuestro cuerpo no solamente es, no, obviamente es un cuerpo que va a fallecer, pero qué tal que nuestro cuerpo, Dios lo hizo como una antena parabólica Amén. que puede recibir, como igual que un celular, recepciones del cielo Amén. y nos ayuda, ¿no? Presentando mi cuerpo a Dios. El mismo cuerpo me puede mostrar si Dios está presente en un lugar o no. Sí. Los pilotos de aviación, ellos estudian, ¿no? Para ser piloto. Una de las cosas que tienen que hacer es que los meten en un cuarto en donde le van bajando el nivel de oxígeno. Y les pasan una libreta, ¿no? No sé si un iPad ahora, pero antes les pasaban una libreta. Y ellos iban anotando qué es lo que iban sintiendo conforme el oxígeno iba bajando. Y algunos decían, no siento escalofrío, otros decían, siento la cabeza, ¿no? Me empieza a doler. ¿Por qué? Porque si los instrumentos no funcionaban, si ellos veían cómo el oxígeno iba bajando y cuáles eran las respuestas de su cuerpo, entonces ellos podían detectar que habían bajas de oxígeno y podían tomar medidas para salvar al resto de la tripulación y de la gente que iba con ellos. ¿Qué tal que nosotros entrenamos nuestro cuerpo para poder detectar la presencia de Dios? Amén. Wow, sí. ¿No has tomado un momento para Sí, cuando Señor. está la presencia, como estábamos tomando este tiempo ahorita, simplemente darte cuenta de qué es lo que pasa con tu cuerpo? Puede ser que llores, tal vez eso sea, pero tal vez no siempre lloras, tal vez hay algo que sientes en tu espalda, hay gente que siente paz, hay gente que se le calienta la mano mucho cuando está la presencia de Dios. Yo agarraba a mis hijos y cuando la presencia de Dios se presentaba en Betel, porque tuve la dicha de crecer de cuando mis hijos estaban pequeños, estar en una iglesia, yo iba por ellos y los metía al cuarto para que ellos pudieran desde pequeños saber cuando la presencia de Dios estaba ahí y cuando no. Wow. A veces no decimos hay que ponerlos con los niños. Y sí, ellos tenían un servicio de niños. No estoy diciendo que todo el tiempo lo tengamos ahí. Pero cuando la presencia de Dios está ahí, yo voy por mis hijos porque quiero que ellos sepan distinguir desde pequeños cómo se comporta la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es un lugar en donde obviamente cuando adoramos, cuando ministramos, cuando hablamos, cuando decimos testimonios, empieza a fluir esa presencia. Es más, ahorita yo siento que Dios se está moviendo, ¿no? Fuertemente, porque se está acercando cada vez más a nosotros. Cuando hay revelaciones que nos ayudan a acercarnos a Él, su presencia viene y nos demuestra que Él está ahí, que Él está en esa palabra. ¿Qué tal que dejamos de ver el cuerpo? Porque cuando dice la Biblia carne, no se refiere al cuerpo. No. Se refiere a eso que nos lleva a pecar, que sí, muchas veces nuestra alma, nuestras emociones, nuestras pasiones desenfrenadas, todo eso. Pero ¿qué tal que dejamos de ver el cuerpo como algo malo y lo empezamos a ver como un instrumento que Dios puede usar para poder sentir y saber cuándo está su presencia en ese lugar? Igual que los pilotos, cuando esté la presencia, checa, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que pasa en tu cuerpo? Porque sí, yo puedo entrar a un lugar y decir, aquí no hay una presencia de Dios. Y mira, te voy a decir una cosa. Para las personas que son perfectas o son las mejores o son especialistas para detectar el dinero, ¿no? Si es falso o no les dan billetes falsos para estudiar, ¿no? Y ver cuáles son los falsos. ¿Qué hacen? Les dan los verdaderos. Y entonces cuando te tocan, saben perfectamente cómo es un verdadero. Y entonces cuando les dan el falso, lo detectan porque saben cuál es el verdadero. Entonces, si tú conoces la presencia de Dios, cuando vayas a un lugar donde no esté, vas a saber si es falso o no, porque ya conoces la presencia de Dios. Gracias, Señor. Y esto lo puedes hacer, yo lo hacía cuando íbamos a lugares como este, pero también lo hacía en mi cuarto. Y en Betel yo me acuerdo que yo me iba a diferentes partes del cuarto y caminaba. Y me iba a un lugar, porque es un auditorio grandote, había casi 1000 personas. Y entonces yo me iba de un lado y la presencia se sentía diferente porque Dios estaba ministrando a gente de manera distinta y luego me movía al otro. Y sentía tal vez calor en mi brazo izquierdo. Yo no siento muchísimo, pero sí siento, sobre todo en mi espalda y en mis brazos. Pero con cada persona se presenta de manera distinta. Y hay gente que tal vez no siente mucho con su cuerpo, pero simplemente a veces el punto de tener la paz y de poder detectar, ¿no? Qué es lo que se está moviendo en lo espiritual,
nos sirve para poder ver nuestro cuerpo como un instrumento santo, vivo y agradable a Dios. Y mira, déjame contarte una historia. ¿Sí me dejan seguir con la historia? Sí, por favor. Están? Hay una historia que para mí es maravillosa. Es mi historia, yo diría que mi parábola favorita, bueno, mi historia favorita en la Biblia no es una parábola, es una historia, ¿no? Y en esta historia nos encontramos, te la voy a contar un poquito y te voy a leer algunos versículos, pero Jesús estaba regresando de sacar, en Marcos 5, si quieren ir allá, si traen Biblia, sí voy a leer unas partes de Marcos 5, pero déjame ponerte en contexto de la historia. Jesús está con el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan del endemoniado gadareno? Sí, es básicamente Jesús va y echa fuera unos demonios, de hecho una legión de demonios que son casi 6,000 demonios, muchos demonios. Y entonces la gente se asusta porque los demonios van a los cerdos y entonces los cerdos se tiran por un despeñadero, por un acantilado. Y bueno, Jesús regresa a otro lado y en este lugar la gente escucha porque él acababa de dejar este lugar para ir a la región de los Gadarenos. Entonces él regresa y la gente dice, ¡oh, Jesús está regresando!, ¿no? Ahora sí que sabían, y entonces se forma una multitud. En esta multitud está un hombre, entre la multitud está un hombre que se llama Jairo. Este Jairo es uno de los altos mandatarios de lo que era el sacerdocio en ese tiempo, y entonces le dice, oye, mi hija está enferma, tiene 12 años y está a punto de morir, ¿no? ¿Puedes venir a mi casa? Y entonces le dice Jesús a Jairo que sí. Cuando Jesús le dice a Jairo que sí, ¿qué le está diciendo a la multitud? Pues que ahorita no los iba a ministrar, ¿o sí? Porque a veces decirle así que algo, bueno, no a veces, cuando le decimos sí a algo, le estamos diciendo no a lo demás. A otras cosas. Y a veces, a mí, por ejemplo, soy una persona que me cuesta mucho trabajo decir que no, pero me di cuenta de que mi sí representa un no a otras cosas. Sí. Entonces yo, cuando digo sí, lo digo, sé que mi palabra es sí y lo trato de hacer. Entonces Jesús le dice sí, pero y aquí es donde entramos en la historia. Está la gran multitud, lo están siguiendo, ¿por qué? Porque saben que Él es el hacedor de milagros, saben que echa fuera demonios, saben que hace cosas maravillosas, y en el versículo 24 dice, fue pues con Él, hablando de Jairo, ¿no? Y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves a la multitud que te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. De hecho, algunas versiones lo traducen como sana o como salva, porque esta palabra es la palabra soso, que significa sano, salvo y libre. ¿Okay? Entonces, esa palabra cuando dice tu fe te ha hecho salva, también puede ser puesta como sana. Salva. Ahora, en esta historia me fascina y puedo predicar 5 mensajes de esta historia porque tiene tanto, es tan rica, tan hermosa. Pero tiene 3 personajes. Número 1, tenemos a la mujer de flujo de sangre, ¿no? Que ella pues tenía este fluir. Y de hecho, Dios nos ha permitido ver varias sanidades. Ahorita Dios me dijo que tenía que orar y no tienes que tú levantar tu mano, pero Dios a través del ministerio mío y de mi pastor nos ha permitido ver muchos flujos de personas, de mujeres que tal vez querían embarazarse y su flujo estaba incorrecto y Dios les ha regresado su flujo correcto, su periodo correcto y se han embarazado. O mujeres que su periodo se había detenido y Dios lo restaura. Entonces simplemente quiero tomarme un pequeño segundo para orar. No tienes que levantar la mano, no quiero exponerte ni nada,
Pero si tú sabes que tú necesitas un ajuste en tu periodo, ya sea que tienes dolores muy fuertes cuando está, ¿no? Cuando es tu periodo, o que no está correcto, que está tal vez alterado, yo simplemente te digo, Dios sana, y hemos visto cientos de casos donde Dios ha sanado este tipo de cosas. Entonces voy a simplemente desatar una oración, si me permite. Amén. Espíritu de Dios, en esta tarde yo desato una transformación en el vientre, en el útero de cada mujer. Sí, sí. En el nombre de Jesús, regulariza el periodo que estaba incorrecto. Y hoy, Espíritu Santo, sana su periodo menstrual. Gracias, Señor. Así como tú sanaste a esta mujer. Gracias, Espíritu de Dios. Ve y se sana de tu azote. En el nombre de Jesús, echamos fuera todo lo que no venía de Dios y desatamos el poder divino del cielo entrando en cada periodo irregular y regularizándolo. Gracias, Dios. Gracias, Amén. Señor. Amén. Oh, gracias, Dios. Entonces, siguiendo la historia, la mujer tenía una fe maravillosa, ¿no? Ella decía, si tan solo tocar el manto de Jesús, seré sana. Y entonces eso fue lo que pasó exactamente. Pero me encanta porque dice Jesús era tan, obviamente él era Dios, pero estaba tan en conexión con el Espíritu Santo que cuando alguien lo toca, ni siquiera toca físicamente, toca su ropa. O sea, ¿sí me entiendes? Imagínate que traes un abrigo y alguien toca tu abrigo y ese abrigo de repente tú sabes que salió poder de ti porque tú caminas en la constante presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios es algo en lo que nosotros... Estoy de acuerdo. La presencia de Dios es un lugar, ¿no? Cuando nosotros entramos en la adoración, cuando estamos orando, podemos sentir la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero ¿qué tal que nosotros pudiéramos mantener nuestro afecto constantemente puesto en Dios, de tal forma que aunque estemos haciendo cosas diferentes en nuestra vida, es decir, trabajando, estando con nuestros hijos, viendo una película, nuestro afecto esté tan puesto hacia Dios que sepamos que Dios está con nosotros en ese momento, Wow. viendo esa película, y lo que estamos haciendo no es nada más ver una película, sino es tener un momento santo con Amén. el Espíritu Santo. Muchas veces decimos, no, esto es santo, el orar es santo, el ministrar y el servir y el dar una clase es santo. Pero yo quiero proponerte que hay muchas otras cosas en las que Dios se agrada, y no solamente se agrada, sino que se vuelven santas, sencillamente poniendo nuestra pasión, nuestro afecto hacia el Espíritu Santo. Amén. En donde pasar tiempo con tus hijos, pasar tiempo en familia, es un momento santo porque Dios está ahí. Amén. Es un momento santo porque tú tienes puesto tu afecto hacia Dios y no solamente esperas a la siguiente reunión, sino que simplemente tú sabes que Dios está contigo haciendo tu trabajo, haciendo lo que tú estás haciendo, educando a la gente, y Dios camina contigo en cualquier cosa que estás haciendo y no hay una división entre lo santo y lo secular, porque Eso. todo lo que tú haces se vuelve santo. Amén. Porque Dios siempre está contigo. Amén. Amén. Y entonces es tan importante lo que un pastor llega a ser, lo que un pastor, un misionero, todos ellos, al igual que lo que tú estás haciendo en tu trabajo, porque lo que Jesús estaba haciendo simplemente es caminando. Y qué tal que no solamente eres el empresario o la persona que está trabajando ahí, eres la mujer Amén. que trabaja ahí y que están enfermos. Amén. Porque Dios camina contigo. Amén. Porque tú vives en la constante presencia de Dios. ¿Qué es? Todo el tiempo estar, oh sí, bro, Shabbat, Dios, Espíritu Santo. No tiene nada que ver con eso. Te van a ver como un loco y simplemente vas a caer mal. Es el simple hecho de estar haciendo tu trabajo. Yo a veces yo fui ingeniero en sistemas, soy ingeniero en sistemas computacionales, y muchas de las cosas que hacemos para Real, pues yo soy el que hace la programación, y cuando estoy haciendo mi programación, tú dices, oye, pero es para tu escuela y es de Dios, no tiene nada que ver. Estoy haciendo la programación y le digo, Dios, no sé cómo hacer esto, a ver,
Enséñame, ¿no? Tú estás conmigo, estoy caminando, estoy en el gimnasio y simplemente Dios me dice, no camines por este lado, camina por el otro. Wow. Y camino por el otro y me encuentro una mujer y esa mujer me empezamos a hablar y digo, ya sé por qué querías, ¿no? Y simplemente, oye, me dejaría orar por usted. Yo oro mucho por enfermos, no importando dónde sea o donde me encuentre, en el aeropuerto, acá, tenemos, historias de una mujer que oramos por ella, estábamos mi mentor y yo sentados y había una mujer en medio, ella tenía su espalda mal y ella, luego, para no decir que somos, porque luego la gente se asusta cuando uno le dice si eres pastor o eres ministro, entonces luego les decimos, no, pues somos, hablamos sobre lo sobrenatural y entonces la gente, sobre lo sobrenatural, cuéntame un poco más, ¿no? Y sí, es sobre lo sobrenatural y entonces, pues sí, hablamos sobre la sanidad y sobre Dios sanando. ¡Wow! Eso está maravilloso, sí, me dejaría hacer una oración por usted. La mujer tenía dolor de espalda por más de 3 años. Donde no podía sentarse bien, de hecho estaba encorvada, oramos por ella y la mujer se levantaba y decía, esto de lo sobrenatural sí funciona. Denme su libro, a ver, dígame dónde puedo conseguir su libro. ¿Por qué? Porque Dios, estar en la constante presencia de Dios te permite no solamente estar compartiendo, no es simplemente tener el cristiano que tiene la Biblia bajo el brazo, es tener un recurso para poder bendecir a las personas que están a tu alrededor. Porque Dios en Corintios dice que Él nos ha llenado de bendiciones para suplir las necesidades que están a nuestro alrededor. No solamente las necesidades espirituales, físicas también. Claro. Darle de comer a la gente, ¿no? Ir y ayudar a los pobres, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Bendecir a una persona con economía. ¿Cuántas personas están orando? Porque Dios necesita tal vez dinero y tú llegas y nos contaba, ahorita estaba escuchando una historia de un hombre se fue a una iglesia y ya no tenía dinero porque Dios le había dicho que se fuera así sin dinero y le quedaba dinero nada más para comer y le dijo Dios, dame ese dinero. Cuando regresó, encontró su mochila llena de dinero y decía él, wow, mi mochila está llena de dinero, no puede ser. Y todavía le quedaban como unos $5 en otro lado y dijo, tal vez puse mi dinero aquí, esos dólares, y vio que era más y no, el dinero estaba allá y tenía su bolsa llena y de repente, para no hacerles el cuento largo, en un momento a él lo ponen a profetizar sobre otra persona y cuenta el testimonio de que se encontró su bolsa llena de dinero y dice, yo te quiero bendecir a ti y quiero darte esa bendición económica. Y entonces este hombre dice, no, es que tú no entiendes, yo fui el que puse ese dinero en tu bolsa. Y entonces la gente de alrededor empezó el espíritu de generosidad y empezaron a dejar dinero enfrente de este hombre y del otro hombre y los dos terminaron bendecidos por la generosidad, el espíritu de generosidad que se despertó en ese lugar por el acto primeramente de fe de este hombre de irse sin dinero y el otro acto del hombre de suplir la necesidad y de llenarle su mochila de dinero. Wow. Y le restituyó a Dios al doble o al triple lo que él había dado. ¿Sí me entiendes lo que es vivir en la constante presencia de Dios? Jesús vivía así. Que sabía que poder salió de mí. Wow, sí, ¿quién fue sanado? Y la mujer, ¿sabes por qué temblaba? Porque ella no debía estar en público. ¿Por qué? Porque según la ley de Moisés, ella como tenía un flujo de sangre, entonces ella no debía tocar a otras personas. Porque si en el Antiguo Testamento, si una persona era llamada inmunda, tenía un flujo de sangre, cuando tocaba a alguien, entonces esa persona la persona a quien tocara se volvía inmunda. Pero en el Nuevo Pacto, cuando un inmundo toca a alguien que está lleno de la presencia, el inmundo es sanado. Amén. Pero qué interesante es que al cielo no le importó que la mujer estaba quebrantando la ley de Moisés y de todas maneras el poder de Dios salió para sanar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces tú piensas, es que yo he hecho esto mal, y me he equivocado en esto y en esto. Muchas veces al cielo no le importa las cosas. No te estoy diciendo que vivas en pecado, no. Pero al cielo no le importan tus errores, porque quiere ver desplegado el reino de Dios a través de tu vida. Amén. Y para eso está la cruz. Por eso te digo siempre, ver la cruz, porque en la cruz siempre, todos nuestros pecados, todos nuestros errores, siempre fueron puestos en esa cruz. Amén.
Y al cielo no le interesa que seas perfecto, le interesa que seas permanente. Amén. Amén. Que no dejes de arrepentirte y decir, sí, lo hice mal, pero Dios me va a sanar. Es tener la esperanza. La esperanza, la diferencia entre fe y esperanza es que la esperanza tal vez no sabe exactamente lo que va a pasar, pero sabe que va a ser bueno porque Dios está ahí. Y la fe es como esta mujer. Dice, yo sé exactamente lo que va a pasar. Cuando toque a este hombre, yo voy a ser sanado. Amén. Tal vez a veces dices, no tengo fe, pero si tienes esperanza, eso es suficiente. Amén. Sí. Ya. Esperanza en que Dios va a hacer algo bueno. Porque después la esperanza se puede transformar en fe. Mm. Esta mujer, imagínate, vivió 12 años en tormento. 12 años en donde no podía, según la ley de Moisés, tocar a nadie. Tal vez no abrazó a gente durante 12 años. ¿Te imaginas eso? La soledad. Sí. Que solo veía médicos y había gastado todo en médicos y nada. O sea, qué difícil, ¿verdad que sí? Qué interesante es que Jesús se detiene para no solamente sanar su cuerpo, sino también sanar su alma. Porque bien la pudo haber dejado, ¿no? O sea, pues ya salió poder de mí y me sigo, tengo una asignación. Él le había dicho que sí a la hija de Jairo. Es más, por tardarse se le murió la hija de Jairo. Sí. Sí, pues léanlo, ahí está. No Fue estoy bueno, mintiendo. fue bueno eso. Cuando llegó le dijeron, no, ya está muerta, ya, ¿para qué lo traes? Y tal vez, no sé, esos minutos que estuvo con esta mujer fueron los que causaron eso, pero había algo importante, porque Dios se detiene, Jesús se detiene y dice, alguien me ha tocado, necesito que alguien lo diga, ¿quién fue? Y se detiene, ¿por qué? Porque a veces no, o sea, una sanidad física es importante, pero Dios también quiere sanar nuestra alma. Amén. Y cuando nosotros, dice en el versículo 34, déjame te lo leo otra vez, dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho sana, salva y libre, ve en paz y queda sana de tu azote. Esa frase, ve en paz, se puede traducir, en vez de entrar, shalom, no es solamente ve, es entrar en paz. Amén. Le estaba diciendo, después de 12 años, es tiempo de entrar en paz. Y la paz no es una forma de vida, es una persona, se llama Jesús. Amén. Wow. Gracias, Señor. Conocer a Jesús es conocer la paz. Y cuando tú estás en la constante presencia de Dios, ¿sí me entiendes? Mira, tu atención no siempre la puedes tener puesta hacia Dios, ¿estás de acuerdo? Pero la Biblia nos dice orad sin cesar. ¿Cómo yo oro sin cesar si no puedo poner mi atención constantemente en Dios? ¿Se han preguntado eso? ¿Cómo le hago? La Biblia dice ore sin cesar, poniendo mi afecto siempre hacia Dios. Todo lo que hago, el centro de mi vida es Dios. Amén. Estoy trabajando, Él está ahí. Y no solamente está ahí, está conmigo y quiere bendecir a otros. Y quiere bendecirme a mí. Él te puede dar, o sea, tantas historias de sabiduría, de coches, gente que no sabe cómo arreglar coches. Y Dios le dice, métete aquí abajo y toca este cablecito y hazle así. Recuerdo que yo estaba en la universidad y no podía hacer un programa y le dije, Dios, no sé cómo hacer este programa. Y Dios me dice, borra estas líneas. Y le digo, pero es un buen de código. Borra esas líneas. Boom, las borré. Funcionó el programa. Wow. Dios es maravilloso. Yo sé que muchos de ustedes podrán contarme testimonios maravillosos, pero yo quiero dejarlos con esto. El poder de Dios está aquí, no solamente para sanar en este momento, sino para que tú te vayas con una impartición de poder vivir en la constante presencia de Dios y de poder ser un instrumento, cada uno de ustedes un ministro de sanidad. Amén. Decimos, es que, tú Ronnie, eres un ministro de sanidad. Sí, pero tú también. Sí, todos. Cada uno de nosotros debemos de ser ministros de sanidad física y del alma hacia otras personas. En donde de verdad podamos ser personas que nos enfrentemos a situaciones en donde un hombre, ¿no?, está tal vez con una enfermedad y nosotros decimos, yo tengo la respuesta. Amén. Yo déjame orar por ti. Y mira, ¿qué es lo peor que puede pasar si tú haces una oración por un enfermo? Pues que se queda igual. ¿Sabes cuántas personas yo he ido al hospital a orar por ellas y han fallecido? Me podría quedar contándote, o sea,
por lo menos 15 historias de personas. No todas han sido éxitos, no porque yo vaya, porque yo no soy Dios. Dios es soberano y Él hace lo que quiere. Pero Él me da un mandamiento y Él dice, ve, cuando vayan, oren por enfermos y sanen enfermos, limpien leprosos, de gracia han recibido, de gracia den. Y eso no es si quieren, es un mandamiento de parte de Jesús. Entonces Él nos está mandando a nosotros a hacer cosas que son imposibles para nosotros, pero cuando vivimos en la constante presencia de Dios, entonces lo imposible se vuelve posible. Amén. Yo creo profundamente y quiero compartirles esto. Papá Dios te creó con un propósito. Y no siempre sus propósitos para ti son que tú seas, como dijo Ronnie, un ministro, un pastor. El Señor lo que hace es que hace de ti alguien de influencia. ¿Para qué? Para que tú puedas portar esa gloria que es de Él, pero tú eres su hijo, y que todo lugar donde tú estés, otros vean, porque Él hace una clara diferencia entre aquellos que dijeron, sí, quiero ser tu hijo, y los que han querido seguir o continuar siendo a lo mejor un pródigo, y papá los espera todo el tiempo, pero es importante que sepamos que no fuimos creados al azar, que realmente está el sello de Dios en ti. Y a veces la forma como Dios manifiesta su gloria sobre ti puede ser a través de un negocio, como decía Ronnie, a través de ser mamá, a través de ser esposa, a través de lo que sea lo que tú te estés dedicando. Y a Dios le gusta que no te olvides de que es Él el que te está haciendo brillar donde quiera que estés, porque sí es su voluntad. Y a veces, y les confieso honestamente, a veces estamos en una postura de falsa humildad, ¿verdad? De que yo no quiero que el que se vea sea Él, y por supuesto queremos que se vea Él, pero ¿cómo se va a ver Él si tú no te levantas? Isaías 60 dice, levántate y resplandece, porque la gloria del Señor ha venido sobre ti. Y cuando el Señor dice levántate, es una orden. Entonces el Señor no te quiere escondida, ni escondido, ni apagado. Te agradezco muchísimo, Ronnie. Muchísimas gracias.